gobierno te quiere estúpido, el gobierno te quiere ignorante, el gobierno no tiene ninguna intención en educarte ni ilustrarte, porque al mantenerte en la ignorancia es más fácil manipularte. Imagínate un montón de gente que está todo el día cuestionando. No, eso no le interesa al gobierno. Entonces, en el momento en que aceptamos que el gobierno nos quiere ignorantes y nos quiere tontos, es como un poco incongruente seguir esperando que el que me quiere tonto me eduque. Con lo cual tienes dos opciones: o te cruzas los dedos y esperas un milagro a que eso cambie, o pones la educación en tus manos. Y yo siempre he incentivado a los jóvenes en América Latina y a donde sea que yo vaya, a que utilicen el gran privilegio que hoy por hoy tienen en sus manos, que nunca antes nadie en la historia de la humanidad había tenido, que es el acceso a todo el conocimiento que esta humanidad ha podido llegar a descubrir, y se autoeduquen. Y creo en el sistema de una educación privada y competitiva, apoyo el sistema de vouchers, porque también estamos hablando de que venimos de una parte del mundo que se ha quedado atrás en muchas cosas. Y lo que sí le iba a decir a los amigos anarquistas es: la idea de un gobierno limitado con seguridad y justicia fue inverosímil a principios del siglo XX, porque estábamos al escenario frente a la Primera Guerra Mundial, y esas ideas del liberalismo clásico se quedaron ahí tiradas, y tuvo que pasar un siglo de opresión, de totalitarismos y de genocidio para que nosotros empecemos a dejar de ser vistos como los locos y radicales. Y de hecho hay ejemplos de que las ideas libertarias y liberales ya se están metiendo en el mainstream. El Partido Libertario Gringo, por ejemplo, está a punto, si sigue creciendo a cómo va, de poder estar en el debate televisivo por ley. Gente como yo ya es escuchada en algunos lugares, gente como Axel, los libros se están empezando a leer. Y quizá, si en el siglo XXI el gobierno limitado deja de ser una locura, en el siglo XXII el anarquismo puede llegar a ser factible. Cualquiera de nosotros cree que por cambiar de presidente las cosas van a mejorar. Nos estamos enfocando en lo que menos importa. Y nadie está hablando de la verdadera raíz del problema, porque como nos han vendido la idea de que la Constitución es palabra sagrada y que no se puede tocar, pues entonces ya desde ahí vamos muy mal. La gente que es insegura de sí misma no es capaz de pararse y decir: aunque la sociedad vaya por aquí, yo voy a ir por allá. Y eso genera un pánico a tomar riesgos, sobre todo riesgos financieros. La gente que crece con este perfil no va a tener el coraje de ser emprendedor, de arriesgar su propia plata. Ahora, no nos confundamos. Que una persona sea educada como víctima, con baja autoestima, insegura de sí misma y con pánico a tomar riesgos, no quiere decir que el cuate no quiera ser millonario. No, todavía quiere los yates, helicópteros, autos, viajes, casas, modelos, etcétera. ¿Y cómo le hacemos para ser millonarios cuando no tenemos las bases fundamentales, cuando no invertimos en lo más importante? Pues en Iberoamérica hay de tres: o te vuelves narco, o te vuelves delincuente, o te metes de político. Claro, me meto de diputado, de candidato a alcalde, candidato al presidente, es bien fácil. Llego al poder, me hago del dinero de los demás y monto mi empresa. Pueden ser hoteles en el sur de la Patagonia, aerolíneas, telefonías, bancos, lo que sea. Y lo mejor de todo es que el riesgo lo pagan otros, porque como no es mi plata, no arriesgo yo. Y eso sí, una vez estoy en el poder, me encargo de que la educación siga siendo obsoleta, retrasada y antiglobalización, como ya escuchamos hace un rato. Yo propongo un círculo virtuoso que dé paso a la República. ¿Y por dónde empieza todo? Pues con una educación de empoderamiento. Una educación que incluya ciencia, racionalidad, que le enseñe a los niños de biología, de evolución, de cómo funciona la realidad, que les enseñe a pensar en este mundo bajo la realidad que tiene para crear soluciones, que les dé autoestima, que les enseñe que valen, que les enseñe individualidad, porque una educación de empoderamiento logra individuos con alta autoestima, que se aprecian a sí mismos, que no sienten que vinieron a este mundo a sufrir, sino que ellos son los dueños y constructores de su propio destino. Y eso provoca seguridad en sí mismos.
Con lo cual, aunque la sociedad vaya por Podemos, él lo va a pensar 2 veces. Y aunque la sociedad se vuelva nazi, él lo va a pensar 2 veces. Eso produce disposición a tomar riesgos, porque la gente con este perfil no tiene miedo a ser libre, porque sabe que ser libre implica ser responsable de las consecuencias de sus actos. Y entonces ya no ve al gobierno como mina de oro, ya no tiene ganas de tirarse a un puesto político para robarle a los demás, ya no tiene tampoco por qué hacer así para esperar que el gobierno le dé una migaja. Empieza a ver al gobierno como árbitro de fútbol, garantizando que la educación siga siendo de empoderamiento. ¿Y qué logra una educación de empoderamiento? Cuestiones como Uber, que vienen a solucionar problemas desde el mercado. Cuestiones como el ecofiltro, invento guatemalteco, que está sacando a más niños de la desnutrición que cualquier programa social hecho por ningún gobierno en América Latina. O soluciones para aprender inglés, que van más allá de si los sindicatos de educación pública salieron a manifestar sí o no. Esta es el tipo de educación y de soluciones que nuestros países necesitan, y solo se producen cuando hay individuos que fueron educados bajo este modelo. Yo me baso en la historia de la humanidad, y en la historia de la humanidad hay momentos de genocidios, de miseria y de desgracia, y hay momentos donde se consigue progreso y prosperidad. Yo a lo único que estoy apuntando como mortal que soy es a que en el tiempo que me toque vivir, pueda vivir en el lugar más próspero y pacífico que sea posible, evitando un ciclo de esa magnitud. Si los anarcocapitalistas creen que pueden lograr su proyecto, denle con todo.